Bueno, aquí estamos. Si andan por ahí, vamos a dar comienzo. Creo que anda Clau también por ahí. ¿Está? Muy bien. Bueno, gente que estaba de la ponencia anterior y gente que se está sumando. Así que, bueno, los dejamos acá también con Clau. Bienvenido a la casa, a Numen también. Y bueno, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta nueva invitación. Un lujo para mí compartir con ustedes. Estaba ahí escuchando atentamente las ponencias. Había un poco de ruido antes, entonces no me podía desmutear, así que no pude hablar antes. Voy a compartir entonces pantalla para que veamos esta presentación que se llama Astrología y arquetipos en geriátricas, en sueño kármico, una novela no binaria, ¿sí? Que es una novela que escribí ya por el 2021, inédita, y bueno, me gusta siempre trabajar con los materiales propios para poder hacer algo entre autoetnográfico y autobiográfico, en este caso, metiéndonos con el mundo de la autoficción, que voy a estar presentando hoy también, algo bastante literario y astrológico. Este es el mapa del viaje. Vamos a hablar un poquito de qué es la autoficción, como un subgénero literario entre la autobiografía y la novela. También del no binarismo, por supuesto, siempre la perspectiva de género, y en este caso no binaria, de los arquetipos de Animus y Anima al hermafroditismo masculino-femenino, que es una propuesta de unos artistas de la época de entreguerras de la República de Weimar en Alemania, de escritores judíos. Después vamos a ver algunas cartas natales, porque me daba ganas de que tuviera un anclaje bien astrológico visual, las cartas natales como material de escritura, sistemas energéticos de los protagonistas de Geriátriques en sueño kármico, para finalizar con los fragmentos. ¿Sí? Que los fragmentos son fragmentos de los capítulos de la novela, en donde lo que tenía ganas de compartir es cómo puede aparecer información astrológica y arquetipal formando parte de la historia, ¿no? De la ficción, de la autoficción. Cómo podría enriquecer este material arquetipal, astrológico, mitológico, ya podríamos decir, a la configuración de la historia. Bueno, en memoria de Timona, Peruchina Santacruceña Eterna, que es una perrita que falleció justo el viernes pasado, así que está ahí como muy presente y me acompaña en este momento, espero. Bueno, el abismo no tiene biógrafo. Me gustó trabajar con varias frases de este librazo de María Negroni, publicado en el 2021, que se llama El corazón del daño, y podríamos decir que es una autoficción, porque es una novela de su vida, ¿no? Donde la protagonista es su madre, los recuerdos de su madre. A partir de la partida de la madre aparece el material de escritura, ¿no? El corazón del daño. Así que lo pensé como otra novela de autoficción que nos puede ir acompañando. ¿Y qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con el abismo, con esa instancia? Muchas veces sabemos que es como escorpiana, plutoniana, la lucha con el dragón interno. Eh, ¿Dónde queda eso? ¿Tiene posibilidad de ser narrado, de ser plasmado a través de algún lenguaje simbólico? Acá María Negroni dice, el abismo no tiene biógrafo. Otra pregunta que se me ocurre, que bueno, de la época de mi formación y de un docente que yo siempre tuve de referente, es cómo narrar el horror, ¿no es cierto? Algo que siempre tengo muy presente. Bueno, autoficción entonces como subgénero literario. Quería hacer una pequeña introducción porque ya que no es un congreso de letras, digo, bueno, vamos a hacer una introducción a qué es la autoficción, qué podría ser la autoficción. Crea una nueva alternativa literaria combinando la autobiografía, que eso es algo que en general conocemos muchísimo más, somos de escribirla en algún momento de la vida o de leer una autobiografía, pero esto es una alternativa creativa, de escritura creativa literaria, que combina ese material autobiográfico con la novela. Que justamente antes apareció, me interesó mucho cómo apareció la novela, Bakhtin, la polifonía, toda la posibilidad de amplificar y de abrir las voces e inclusive las técnicas
narrativas que nos da la novela, que la novela adentro puede tener un email, una canción, un poema, un cuento, otra historia, muchos personajes, muchos puntos de vista del narrador, ¿no es cierto? Esto de pasar del narrador omnisciente, omnipresente, a un narrador en primera persona, un narrador testigo. Se rompen entonces el pacto autobiográfico, donde tienen que estar las fechas, todo lo más documentado, y también se rompe el novelesco. ¿M? Estos dos grandes relatos caen y se crea uno con matices más diluidos. Es el llamado pacto ambiguo. Hay un pacto ambiguo. ¿Qué estoy leyendo? ¿Esto es una autobiografía? ¿Es todo lo que le pasó a quien escribe? ¿El narrador es el autor? Son preguntas que nos hacemos. Entonces el autor se identifica con el narrador. Decimos, bueno, esta es la historia de la persona que escribió el libro. O sea, quien protagoniza la historia a la vez es quien escribió el relato. Pero los hechos que se relatan, esta es la licencia que me interesa muchísimo y que me da como un poco de aire y de libertad, que los hechos que se relatan y los nombres del resto de los personajes de la historia pueden ser ficticios, ¿sí? O son similares, o sea, se cambian los nombres, se agregan algunos eventos, se acomoda a la necesidad del artificio literario, justamente la autoficción. Bueno, aquí está la fuente. Esto igualmente, esta es la fuente que utilicé en este momento, pero hay mucha gente que viene escribiendo sobre esto, como por ejemplo José Amícola de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Giordano en la Universidad Nacional de Rosario. Hay grandes referentes, Daniel Link en la UBA, hay grandes referentes que han investigado justamente la autoficción. Quienes tenían derecho a la autobiografía y a la autoficción en un momento de la historia, cómo fueron apareciendo otras voces luego. Acá una pregunta interesante para el campo literario o para el canon literario es, ¿quiénes pueden ser protagonistas de una autoficción? Ellos, ellas, ellas, ¿no? Preguntarse, ¿quién puede ser el protagonista? ¿Hay una posibilidad de heroicidad más allá de lo masculino y de lo femenino? Bueno, ¿quién encarna, ¿no? La heroicidad hoy? Y acá aparecen estos referentes para mí más fresquitos, que son, bueno, el Corazón del Daño, que lo recomiendo a todos, pero el Corazón del Daño fuertemente también eh, por el peso poético, ¿no? De la narración autobiográfica. En una novela poética, como sabe hacer María Negroni, El Corazón del Daño, pero esta, Cuaderno de B, de Virginia Duckler, es muy interesante, es muy fuerte. En su momento la leí en pandemia, que es una autoficción sobre el abuso sexual en la infancia. Entonces, todas las posibilidades que hay también de narrar el propio horror y de ficcionalizarlo, de ponerle otros contenidos, de trabajar con figuras literarias, con imágenes sensoriales, con algún que otro personaje. En esta autoficción también hay un viaje de ayahuasca, ¿no? Que veníamos nombrando hacia el final de la ponencia anterior. Hay como recursos justamente para poder graficar sí, o poder tener cierta empatía con el viaje de estos personajes que van descubriendo lo que les pasó en su infancia con su padre. Es interesante saber que después de la publicación de este libro, el padre de Virginia Duckler y la familia le hizo un juicio, ¿no es cierto? Por todo lo que ella había comentado, más allá de que es literatura y podemos decir toda escritura es ficcional, y ella, bueno, tuvo que estar ahí lidiando con un juicio, después el padre fallece de un infarto, entonces la familia, la madre, cómo queda, ¿no? Entonces acá hay algo de esta mixtura entre la biografía y la verdad de una persona, ¿no? Como Virginia Duckler, y B, que es la protagonista de Cuaderno de B. Y al final del amor lo puse porque también para que sea un guiño con algo que por ahí pudimos haber visto, qué sé yo, en una serie, ¿no? Protagonizada por Lali Espósito, sobre la vida de Tamara Tenenbaum, El final del amor, querer y coger. Son materiales bastante actuales y los podemos rotular, ¿no? Para organizarnos un poco literariamente, que son autoficciones, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta en qué terreno nos estamos metiendo también. Y la autoficción, ya para cerrar con esta primera partecita como subgénero literario, vamos a ver cuáles son algunas de sus características, por si no fue quedando tan claro, sistematizamos. En la autoficción, entonces, el autor recurre a su realidad para inspirarse. ¿Sí? Te puedes inspirar en algo que viviste, en algo posiblemente traumático, que te marcó, y que sobre eso querés escribir una ficción.
se convierte en protagonista de su obra, este autor, autora o autore, en la que reconstruye su vida manipulándola a través de alegorías, ilusiones, apariencias, ¿por qué no? Enriqueciéndola con lenguaje astrológico. Lo privado parece que deja de serlo, pero no es necesariamente así, ya que como se recurre al artificio que había comentado antes, o sea, al trabajo literario con un material autobiográfico, no sabemos, ¿hay algo de lo privado que se está exponiendo o en realidad es otra posibilidad de narrar algo que ya ocurrió? Acá pensaba en la posibilidad de la astroautobiografía, ¿no? Cuando miramos tránsitos importantes, progresiones hacia atrás, que es como me gusta utilizarlo, cómo podemos también reconstruir una astroautobiografía, que esto lo habíamos hablado con Héctor en algún momento, la posibilidad de la astroautobiografía, bueno, a partir de diferentes técnicas astrológicas que van a estar resignificando lo que vivimos o que nos van a estar inclusive ordenando la experiencia. La autoficción representa una oportunidad entonces más atractiva de contar una historia, ¿no? ¿Cómo contar? Que siempre esto es lo que nos preguntamos con la mitología, o lo que lo que nos preguntamos, lo que se han preguntado también los trágicos, decir, bueno, el mito lo conocía todo el mundo, el tema era cómo lo contamos, cómo lo cuenta Sófocles, cómo lo cuenta Esquilo, siempre ahí estaba la cuestión, ¿no? ¿Cómo contar el mito? ¿Cómo contar una historia? Sumándole posibilidades. El autor puede añadir entonces contenido, porque por ahí me sirve que aparezca tal personaje, me sirve que aparezcan situaciones que van a ser más ejemplificadoras, y también puede cambiar datos. Podría transcurrir esto en el siglo, bueno, tampoco nos podemos ir tanto a veces, pero en el siglo XX, algo que transcurrió en el siglo XXI, y así, o podría transcurrir en el siglo XXII, y que sea más una autoficción de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Para pensar posibilidades de qué datos, datos de personajes, datos históricos, políticos, del contexto. Otra frase que nos va acompañando de María Negroni es: todo artista es un dealer de la muerte, que canibaliza la vida y la transforma en fantasma material. Son muy fuertes las frases de Negroni, son muy poéticas porque realmente hay una condensación brutal, este contacto que ella tiene con la materia de la vida y de la muerte, ¿no? Con este eje tan Tauro-Escorpio. Y me gustó la idea del artista que trafica con la muerte, ¿no? Porque muchas veces con procesos que murieron, que ya terminaron, los podemos resignificar con la escritura o con personas fallecidas, ¿no? Que de golpe cobran vida. Esto de canibalizar la vida, una mirada antropológica, a veces una mirada, como traía Laura, como traía Ada, extrañada, ¿no? Un extrañamiento de la propia experiencia vivida y la podemos relatar desde otro punto de vista. Eh, Canibaliza la vida entonces el artista y la transforma en fantasma material. La sensación de que la escritura tiene esa materialidad, ¿no? El lenguaje y la materialidad del lenguaje, lo sonoro. Aquí pasamos a lo siguiente. Me interesó mucho, estuve leyendo en estos tiempos justo una de las últimas ediciones de Animus y Anima, que está editada por Alejandro Marshall, este traductor y editor, y él justamente escribe el prólogo a esta edición. Entonces, yo sé que muchas personas acá ya saben, ¿no? Lo que es Anima y Animus o arquetipo, pero me pareció interesante poder abrir estas definiciones estructurales y básicas para desde acá poder revisar también geriátricas. La promesa es que lleguemos a mirar algunos fragmentos de la novela. Entonces, Jung definió el animus y el ánima, dice Emma Jung. No, en este caso, perdón, lo dice Alejandro Marshall en el prólogo, esta edición. Animus y ánima como los arquetipos de lo masculino y de lo femenino respectivamente, ¿no? Pensamos en lo masculino y lo femenino. Bueno. Están enraizados en el inconsciente colectivo como imágenes primordiales, con características universales, ¿no? Colectivas, pero también conforman los aspectos contrasexuales en el inconsciente personal. Interesante esto, ya por lo menos abrimos a contrasexualidad, que también son términos que utiliza hoy en día Paul Preciado, por ejemplo, ¿no? Manifiesto contrasexual. Por eso me gustó traer este prólogo más como ayornado. Entonces esto funciona como un complejo, es decir, como una entidad psíquica interna con funcionamiento más o menos autónomo según el grado de desarrollo de la persona. ¿Sí? Va a ser el arquetipo, ¿no? Una mujer
va a tener el arquetipo de lo masculino en sí misma, y un hombre va a tener el arquetipo de lo femenino en sí mismo, posiblemente en sombra, proyectado, y bueno, y después se va enriqueciendo la cuestión en lo vincular. La definición etimológica de la palabra símbolo, sigue Marshall, remite a la noción de contraseña. Esto también me gustó mucho verlo así, como contraseña. Simbolón en griego significa lanzar conjuntamente o reunir. La naturaleza del símbolo entonces sería unir elementos que habitan distintas dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de lenguajes simbólicos, cómo estamos uniendo, ¿no? O de sincronicidad, se me ocurre, estas cuestiones de dónde salió esto y esto que tengo adentro, esto que sucede afuera. El símbolo entonces es la visibilidad manifiesta de un arquetipo, que en sí mismo es latente e invisible. La compleja idea de arquetipo fue desarrollada por Jung y una forma de comprenderlo es como la contraparte psíquica del instinto. Como si el arquetipo fuera, así como tenemos la contraparte sexual, acá está la contraparte psíquica de lo que es instinto, de lo que es instintivo, lo arquetipal. Análogo a lo que el biólogo llama patrón de comportamiento innato. Esta disposición psíquica preconsciente, universal e innata constituye la base de la cual emergen los temas básicos de la vida humana con un sentido intrínseco que ha de cumplirse. Esto después, bueno, lo podemos leer más veces, pero me gustaba como que quedara acá porque me pareció una gran síntesis, me pareció muy claro, muy actualizado, ¿no? Esta definición de ánimos, de ánima, de símbolo, de arquetipo, y pensarlo como contraparte. Y seguimos. El arquetipo entonces es la fuente de la que surge la posibilidad de volverse consciente de la propia experiencia y del universo. Y es lo que permite vincularnos con la realidad y comprenderla. Como nos pasa cuando leemos literatura, un mito, cuando vemos una película, cuando experimentamos alguna repetición en nuestra vida. Es por eso que el mito, compuesto por elementos arquetípicos, destila verdades, verdad, una verdad anímica, del alma, que traduce las conexiones secretas e íntimas entre las cosas, aquella verdad que no deriva de la argumentación racional ni de un método científico, lógico, sino la verdad que puede ser comprobada con el corazón, porque tiene sentido. Y por último, las historias arquetípicas, porque esto es para conectarlo, ¿no?, con lo literario, las historias arquetípicas tienen sentido porque son eficaces para explicar situaciones existenciales comunes y cotidianas, o bien extraordinarias, pero esencialmente humanas. Estas historias ejemplares y típicas sobre acontecimientos significativos y universales, con las que uno puede identificarse, permiten la experiencia luminosa de revivir la sacralidad del fenómeno de la vida. ¿Mm? Así que me parecía como un lindo aporte. Esto es lo más, me permití esta cita súper extensa porque, bueno, estas cosas yo tampoco las podría estar explicando. Dije, las vamos a citar y me parece que están muy bien sintetizadas. Entonces entramos en este diálogo entre el símbolo, el lenguaje simbólico, los arquetipos, los mitos. Esta cita me pareció muy graciosa dentro de lo que es la novela porque es muy irónica justamente, es muy paródica también, tiene mucha cosa dionisíaca esta novela de la Negroni que dice, también opinó una astróloga, tenés una carta astral del Tercer Reich, un horror, nunca vi nada igual, porque ella se va revisando en su vida, cómo fue como hija, como esposa, como madre, como literata, y bueno, esto es parte de lo que es. Una astróloga le ha dicho que su carta astral es digna del Tercer Reich. Esto no sabemos, puede ser verdad o no, pero me parece una cita muy curiosa en esta novela, en esta autoficción, que apareciera esta astróloga, que dé el nombre. Y justamente lo del Tercer Reich me llevó a pensar también en algo que pasó en esa época, ¿no? En 2018 se había publicado este artículo, un repertorio de canciones degeneradas en la República de Weimar, en una revista cordobesa de la Universidad de Córdoba, etcétera, y justamente yo había estado investigando sobre la producción artística de estos poetas judíos, estos intelectuales, que escribían canciones, bueno, estaba Bertolt Brecht entre ellos y muchos más, canciones para lo que era el cabaret alemán de entreguerras, la República de Weimar, que fue muy prolífica para todo esto. Entonces, atentes a las crisis del deseo,
entre las representaciones de los binarismos sexuales, las mismas artistas que describían la situación socioeconómica de la República de Weimar, que este fue el fenómeno que se dio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, en Alemania entre 1918 y 19 y el 33, con el auge de Hitler, del régimen nazi. Entonces ya se habían planteado, y esto me llamó la atención, ¿no? En esa época ya se habían planteado estos dramaturgos, estos poetas judíos, el dilema de los géneros y los deseos, ofreciendo una propuesta lúdica, ¿sí? Porque esto se terminaba llevando a la escena de una forma, de una performance, que justamente también la performance tiene algo tan similar a la psique, ¿no? Si me puedo tomar este atrevimiento, que es lo incapturable, ¿no? Lo efímero de la performance en sí misma se define como aquello que, bueno, no se repite, no se captura, es lo que ocurre en ese momento, es una experiencia. Así que en esas performances se hablaba del hermafroditismo simbólico, que le llamaron en una canción mascu femenino. ¿Sí? Acá me gustó que justo en esta edición de la que les hablaba de Animus y Anima aparece, ¿no? El hermafrodita y estas posibilidades de lo masculino y de lo femenino. Entonces, a comienzos del siglo XX, miren esta canción lo que es. A ver si les interesa lo que se decía, por supuesto, en alemán. Esto es una traducción que estuvo presente en un espectáculo llamado Canciones Degeneradas, que se estrenó en Buenos Aires en el año 2002, 2001-2002, que es este. La música prohibida del Tercer Reich, que protagonizaban Alejandra Radano, Diego Grossi y Alejandra Perluffi en su momento. Después estuvo Karina K, Melania Lenoir y otras personas. Decía que era un espectáculo de teatro musical que se estrenó en el año 2002 en el Foro Gandhi de la Ciudad de Buenos Aires y después se fue reponiendo. Estuvo en Amihai, en diferentes festivales de Alemania en Buenos Aires, Berlín en Buenos Aires, creo que se llamaba, en 2004, en 2015. Era muy interesante la estética también y la canción en cuestión, masculino-femenino, que la podemos encontrar cantada por Lotte Lenya, por Ute Lemper, dice esto. A ver, siempre de manera burlona, irónica, ¿no? Hay un masculino y hay un femenino. Por fortuna se han conocido. Dice el masculino viendo al femenino, te confío lo que más admiro. Tú eres femenino, pero masculino. Yo soy masculino, pero femenino. En lo masculino y en lo femenino está la clave del placer. Te pido seas mi masculino y me dejes ser tu femenino. Por más que esto suene raro, que se vea raro, pasará. Hoy lo femenino se ve masculino, de corbata, saco y pantalón. Y lo masculino se ve femenino, entre aros, faldas y tacón. Se acabó verse muy femenino ahora. Se acabó verse tan masculino ahora. Para que ambos puedan estar a la moda, deben confundirse hoy. Así, serás femenino pero con cierto toque masculino. Así serás masculino pero con un toque femenil. ¿Qué es lo que hace que sea femenino habiendo féminas de tanto brío? Que lo masculino sea masculino sin pasar por un macho cabrío. Si lo femenino a lo masculino debilita y lo masculino al femenino ya no excita, transformémonos en mascufemeninos, en un bello hermafrodita. Sí, sí, un bello hermafrodita, un claro hermafrodita, un neutro hermafrodita. Oh Dios, este imperio mascu-femenino se va a terminar. Esto lo escribieron Spoliansky y Schiffer entre 1921 y 1924, lo que me parece sumamente escandaloso porque, bueno, creo que tardamos mucho o se fue muy en retroceso porque justamente después, bueno, como siempre pasa en estos procesos, que llegó acá, bueno, el cristianismo, bueno, a través del régimen nazi, a través de Hitler, ¿no? Todos los valores conservadores y de derecha que arrasan, ¿no? Como se arrasó con lo griego, cuando llegó lo romano. Bien. Entonces, me gustaba buscar, ¿no? Siempre venía buscando en las genealogías de estos pensamientos no binarios, le podemos llamar hoy, o queer, a comienzos del siglo XX, ¿no? Ahí paralelamente a Anima y Animus, como también desde el arte, desde estos espacios más lúdicos, más irónicos,
y más políticos en la intervención social, ¿no es cierto? Porque esto ocurría en los cabarets, podía haber siempre una tensión ya de lo que se venía conceptualizando en otras disciplinas, como el arte viene ahí rupturistamente, ¿sí? No, no sería esto, no sería tener los dos géneros, sos boca o sos mujer, ¿no? Justamente este meme es lo que, no, todo lo que estaría mal, ¿no? Como que no es este masculino femenino, acá hablaríamos de otra fusión, de otra posibilidad, un tercer, cuarto o quinto relato, porque si no nos quedamos en esto, ¿no? Está el hombre, acá está el hombre, futbolero, por supuesto, y la mujer, sexy, hegemónica, flaca, lencería. Bueno, entonces sí, ahora sí llegamos. Esto era solo la introducción, así que vamos a llegar aquí a Geriátricas en sueño kármico. Esto es lo que yo pude escribir en el año 2021, que podría llamarse una novela, ¿no? Porque es una novela breve, la verdad. Una novela astrológica y no binaria. Tiene mucho de astrología, tiene nombres de los personajes que son como aspectos o momentos del viaje heroico, y esos son nombres de los personajes. Está escrita en el 2021 en el espacio de clínica individual de narrativa que coordinó Fisión Ciruja, que es también quien ilustró, por ejemplo, al Saturne Lemper, le llamamos, inspirado en una foto de Ute Lemper con sus piernazas y todos los saturninos. Esto lo habíamos visto en el congreso anterior, así que me gustó ahí como traerlo, y desde acá, la otra vez no me animé tanto a abrir la novela, era más sobre algunos poemas. Pero bueno, esto que habíamos hablado, de dislocar o dislocar aunque sea la imagen arquetipal, repensar el arquetipo, ¿no? Cómo transicionar también esas cuestiones tan cis fijadas. En el corazón del daño también dice algo que me llama la atención. Todo es traducible menos el lenguaje. Aquí que nos dedicamos muchas veces a traducir lo simbólico, ¿no es cierto? Que es un planeta, que es un aspecto, un diálogo angular, que es una energía, una porción energética de la carta natal. Y acá Negroni dice que todo es traducible menos el lenguaje, el peso del lenguaje, ¿no? ¿De qué lenguaje estará hablando? No sabemos. Y acá, para mostrarles rápidamente, la carta de Elixir, ¿no? Porque digo, a ver, hay unos materiales concretos que Elixir es el protagonista de esta novela, como el elixir, ¿no? Que lleva el héroe al final del viaje. Entonces la carta natal la utilizamos como un punto de partida para elaborar un perfil energético y psicológico de un protagonista no binario. A ver, ¿qué podría tener un protagonista no binario? Un montón de aire, de acuario, de piscis, ¿no es cierto? Puede estar ahí la dualidad presente, puede haber una conjunción, podría haber una oposición Marte-Venus, en este caso Marte-Venus diluidos en Piscis. Acá aparece algo, por supuesto, de este juego entre lo autobiográfico y lo ficcional, ¿no? Esta es mi propia carta natal. Bueno, después es la que se utiliza como base energética. ¿Para qué? Para ir como dándole características a este personaje. Dijimos ascendente en Géminis, un sol en Acuario en 8, ¿no? Una identidad que va a ir ahí como todo el tiempo estar problematizándose, deconstruyéndose a través de las crisis identitarias. Dijimos Marte, Venus en Pisces, una luna Neptuno, es una novela bastante neptuniana, una luna Neptuno en Sagi, bueno, generacionalmente, y un predominio de un ritmo mutable, ¿no? También como este ritmo mutable, mudable, que está ahí como versátil a la adaptación y el cambio. Esta es una posibilidad, no tenía por qué ser esta, pero digo, yo partí desde esta carta natal que es propia. Y luego Esther, que es otra protagonista, que es la abuela de Elixir, una carta natal que tiene Sol y Luna en Leo, fíjense que es lo opuesto, ¿no es cierto? Al nieto, acá aparece mucho Leo, el Sol, la Luna, un ascendente en Escorpio. Miren acá esto lo dejé justamente para la tensión y la contradicción. Un ascendente en Escorpio necesité yo en la novela. Esto es un ascendente en 28,51 de Libra. Si estuviera súper precisa el horario de la partida de nacimiento, diríamos que esto es un ascendente en Libra. Pero bueno, yo me tomé una licencia y dije, no, esto es un ascendente en Escorpio, me sirve, Plutón angular al medio cielo, venga, ¿no? También como vamos haciendo estas cuestiones arquetípicas. Marte y Venus en Virgo. Recuerdan que en la carta anterior está Marte y Venus en una conjunción bien cerquita, bien partil, en Piscis. Y acá aparecen Marte y Venus en Virgo. Y después otra cosa que me llamaba la atención de este personaje de la abuela, muy tremenda,
es Plutón y Mercurio ahí, al ángulo, ¿no? Clavados al medio cielo. Y acá hay mucho fuego. Una abuela, ¿no? De los años 20, con una cantidad de fuego espectacular y de agua. Bueno, esto era para ver unas cartas natales. Necesitaba ver cartas natales porque si no, no sabía lo que estaba preparando para hoy. Y dije, quiero que haya eso. Y esto es la estructura. Ah, no, esto, la estructura la saqué, así que la voy a sacar un segundito. Lo que les quería contar es que esto se llama geriátriques en sueño kármico porque transcurre en un geriátrico, ¿sí? Y este personaje protagonista va a visitar a la abuela, a Esther. O sea que Elixir, en su viaje, va a buscar a su abuela Esther y bueno, pasan un montón de cosas. Eh, Se podría casi leer como una tragedia, así que ahí ya vamos a dar algunas datas. En la primera parte hay 13 capítulos y este es el primer capítulo, el capítulo 0, que dice, ¿sabía que el año crístico estaba relacionado con cargar la cruz, como le había adelantado Inés, su astróloga? Esta es una revolución solar que te va a traer procesos de muerte y resurrección, de mucho crecimiento y evolución. Pero para eso, primero, vas a tener que emprender un viaje subterráneo a tu inframundo personal. Cuando hablan las astrólogas son tremendas, ¿eh? Con semejante vaticinio, Elixir quedó alerta para hacerle frente a sus dulces 33. Parecía que lo simbólico del lenguaje astral había encarnado más rápido de lo que esperaba. Este es el comienzo de la novela, ¿no? Una parte del primer capítulo en el que Elixir evoca a la astróloga y sale a la vida. Acá, ya en el siguiente capítulo, creo que es, no, bueno, en el capítulo 2 aparece Alicia Merlo. Era una señora de 92 años en silla de ruedas, de pelo blanco y mucha tristeza. Lloraba con los ojos secos, llenos de cataratas, cuando recordaba que no había podido tener hijos. Y es que su marido, primer y único hombre en su vida, siempre había tenido relaciones sexuales por atrás. Alicia confesaba, gimiendo con la cara fruncida, que aprendió a la fuerza que el sexo dolía y se sabía maldita por no poder engendrar vida. ¿Qué arquetipo, pues esto lo corté acá especialmente antes de continuar con este mismo capítulo, a ustedes qué arquetipo les parece que podría emerger de este personaje, que podría surgir de este relato? Pueden ser varios, pero me parecía como interesante decir, a ver, de quién podría estar acá pidiendo pista. ¿Se les ocurren, conocen algo relacionado a la maternidad, a la imposibilidad de la maternidad, a la injusticia patriarcal? Ahí le leí los labios a Ada, claro. Ah, Héctor también. Bien, ¿no? Muy bien. Entonces esto, vamos viendo de a poquito. Corté un poquito el ánimo, pero quería ver esto. Entonces, acá se devela. La furia de la mítica Lilith crecía dentro de Elixir y le traspasaba hasta llegar a Alicia. Ella también había sido expulsada del paraíso y satanizada, arrojada por fuera de lo simbólico. Era un punto indecible, una herida en la representación lingüística, aquello que no se podía nombrar. En ese momento de revelación se percató de que Alicia Lilith desplegaba las negras. Sobre su pelo de serpientes blancas surgían cuernos de furia primitiva y sus ojos emanaban fuego eterno. Había llegado la hora de vengarse del ultraje de su marido tirano, de las trampas del patriarcado y de convertirse en la madre de los demonios más grandiosos, criaturas de su herida y de su dolor. Bueno, ahí aparece un personaje que después va a ir apareciendo en momentos clave del geriátrico, porque imagínense que Elixir, esta criatura no binaria de 33 años, hace todo un recorrido por el geriátrico y se va encontrando con toda esta realidad saturnina y mucho más. Este otro capítulo, un diálogo. ¿Así que tu abuela es de Leo? Le pregunta una de las enfermeras. Y dice, yo soy Leo y creo que Luna en Cáncer, pero mucho más no sé. Perdón, yo soy Sol y creo que Luna en Cáncer, pero mucho más no sé. Siempre me dicen que mi signo es muy familiero, pero para mí estos viejitos son todo, porque de mi verdadera familia mejor olvidarse. Una de las Lorenas, que son las triples Lorenas, enfermeras del geriátrico,
Otra frase de la Negroni que siento que fue como vertebrando un poco todo es: la infancia está en la luna. Esto, aunque ustedes no lo crean, lo dice en el corazón del Daño. Hay mucho material referente a lo astrológico en el corazón del Daño. Una angustia ancestral le tomó por completo a Elixir, como cuando Neptuno invadía esa luna de fuego. Se acumulaba el malestar de su vejiga llena a la sensibilidad que le había generado quedar con el niño a flor de piel. Aquello fue un golpe de realidad que comenzó a arrastrarle hacia el descenso. Este es uno de los momentos en que vamos llegando como al nudo, ¿no? de la novela, ya en el capítulo 6. Empieza a haber algo como muy escorpiano, muy o casa 8 plutoniano, de que, bueno, Elixir empieza a descender, como si fuera, ¿no? Un homenaje también a Dante, a la Divina Comedia, cómo se va descendiendo a través de los diferentes círculos. El trabajo y el dinero eran dos puntos débiles para Elixir. En eso se sentía parecida a su abuela. Marte-Venus en Piscis tenía muchas bondades espirituales, artísticas, de amor universal, pero también le generaba grandes sueños, ladrillos de fantasía con lo que construía su arquitectura ideal. Por eso, bastaba un simple gesto del demoledor Saturno para derribar sus pensamientos acuarianos utópicos, con el riesgo de caer en frecuentes depresiones. Ahí vamos como delineando un poquito el aspecto psíquico, emocional de Elixir. Elixir debía introyectar a Saturno, claro, para evitar que esas situaciones le llegaran desde afuera, como escenas de destino. Necesitaba reconciliarse con aquella energía vinculada con la estructura y la realidad, ser su propio Saturno, abrazar a su padre interno. Pero ¿cómo costaba integrar eso en el cuerpo, en su cuerpo? ¿Qué dilema era ser una persona no binaria y honrar a la familia heterosexual dentro de su delicado e íntimo proceso identitario? ¿No? Que siempre le decimos a todo el mundo, ¿no? Que tiene que abrazar a Saturno, que hay, digo, esto, como me ponía a pensar, para todo el mundo es igual el mecanismo, el momento, el arquetipo, ¿cuál es la construcción? ¿Cuál es el devenir de esa subjetividad? ¿En qué momento está? Como a veces los consejos desde la astrología están tan estipulados, es para todo el mundo, ¿no? Como que no importa, a veces descontextualizamos la edad, el género, la autopercepción, el momento de crisis. Por eso en algún punto me gustaba construir, trabajar con el discurso más cliché astrológico y tensarlo con que hay otras existencias que por ahí no necesitan aquello, no necesitan lo que está dentro de los moldes prefijados del consejo astrológico. Eso fue la primera parte. No sé cómo están hasta aquí. ¿Estamos bien? Vamos siguiendo. Ya en la segunda parte aparecen los capítulos 14 a 21. Esta novela tiene, en verdad son 34 capítulos, pero está del 0 al 33, ¿no? Con esto de los 33 años, del año crístico. Bueno, gracias. Agus. De a poco se iba abriendo a recibir información cuando dormía, y como buen neptuniane, directo o neptuniane, se nutría de las experiencias oníricas, conectaba con los planos sutiles y resonaba con todo. En muchas de esas secuencias somnolientas aparecían elementos residuales de cosas que le habían marcado durante el día o que al despertar descubría que no había podido tramitar. Esta es una novela que en realidad, esto es una promesa que les hago, pero creo que es mi interpretación, que se va metiendo, así como se va metiendo en una especie de submundo, también es un contacto con la energía transpersonal, que es lo que me resonaba mucho también de lo que decían Ada y Laura antes, esto de lo que rompe, esto de estar preparadas, ¿no? Digo, el contacto con la energía transpersonal, con lo que va más allá de Saturno, ¿no? Con Quirón, con Urano, con Neptuno, con Plutón. Una novela que muy atrevidamente trae estímulos quironianos, uranianos, neptunianos y plutonianos a una psique humana de 33 años. Entonces, muchas cosas pueden desorganizarse aquí. Recibía las palabras acompañadas del olor de los jazmines primaverales más perfumados que le transportaban a otra dimensión, frondosa y vegetal, distinta a la humana.
Como había estado paralizada durante algún tiempo, intentó tragar saliva para salir del ensueño. Sus papilas degustaron el sabor de la madera, pinos frescos, eucalipto y café. Su piel, ese borde tan saturnino, se fusionaba con el todo. Un hormigueo suave recorría su nuca y bajaba por los costados del cuello, ¿no? Hablando también de estas experiencias que a veces tienen que ver con estados alterados de la conciencia, me refiero con cuestiones, con cosas que consumimos, y a veces lo que consumimos es una experiencia vital, ¿no? No hace falta ni un hongo, ni marihuana, ni nada, y ocurre una experiencia que te pasa por encima, que te traspasa, y es como estar en esos estados, ¿no? En donde aparece la sinestesia, por ejemplo. Empezó a habitar su casa 2. En general, siempre el narrador, que es omnisciente y parece que es medio astrólogo, habla de Elixir, ¿no? Está enfocado o focalizado en Elixir. Que empezaba a habitar su casa 12. Conectaba con las memorias atemporales y eternas de sus antepasados, de vidas pretéritas, presentes y futuras. Vislumbraba una serie de sensaciones nuevas, pero conocidas, como si se tratara de un sueño repetido o de un déjà vu infinito. Conexión y resonancia con el todo, con el más allá de lo físico y de lo terrenal. Esta imagen de casa 12 me gustó mucho, que es de las cartas cósmicas, para representarla. Y ya en la tercera parte, esto ya es el final, creo que voy rapidito, en esta tercera parte aparece el capítulo del 22 al 33, que les voy avisando que aquí es cuando, por alguna cuestión, por algo, empezamos a conocer a Esther en tiempo pasado. El Sol domiciliado y la Luna conjunción Neptuno también en Leo, en casa 11, provocaban en Esther la necesidad de mostrarse teatralmente, ser aplaudida por sus ocurrencias, por su filantropía y por su generosa calidez que irradiaba desde el centro de su corazón. Empezamos a conocerla a Esther, ¿sí? Acá la focalización del narrador omnisciente, astrólogo posiblemente, va a estar en Esther hacia el final. Esta abuela era tan transgresora y de avanzada para su época, entre otras cosas por haber criado sola a su única hija desde los años 60. Su matrimonio se había disuelto cual castillo de arena a la orilla del mar, azotado por el dios Neptuno. Varias décadas atrás, el marido se había ido repentinamente a Israel, un uranazo que llegaba a desestabilizar su vida, ¿no? Cómo va apareciendo la energía transpersonal en la historia de la abuela. Y después, digo, va a haber una hija y va a estar el Elixir. Entonces, cómo también va viajando la energía transpersonal en el transgeneracional. Una de las últimas frases de Negroni, tenía un montón para poner y que no voy a sacar un poquito porque va a quedar algo muy, muy barroco de la Negroni, pero sentía que dialogaba mucho. Dice, mi madre y sus tablas de la ley, su genio y figura, metiéndose de un salto en mi ascendente, mi luna dominante. Miren qué hermosa manera tan poética, críptica, misteriosa y sensorial de traer a su madre, ¿no? Metiéndose de un salto en mi ascendente, mi luna dominante. Yo me imaginaba un ascendente en Escorpio y una luna ahí clavada al ascendente, pero bueno, quiero conseguir la carta de María Negroni. Eh, Seguimos. Esther presentaba una impronta plutoniana. ¿Recuerdan la carta de Esther, lo que era? La carta de Esther manipulada para la novela era un ascendente en Escorpio, con su regente moderno Plutón, angular al medio cielo. Entonces Esther presentaba una impronta plutoniana manipuladora, potenciada por su ascendente en Escorpio. Ya era como un ave fénix que se había desplumado, se había ido desplumando y apagando bajo el efecto de las décadas vividas en la sociedad saturnina. Capítulo 27. Vamos cerrando, vamos terminando la novela y aparece una mirada no tan complaciente, ¿no? Solamente sobre esta abuela, una abuela escorpiana, plutoniana, súper leonina, ¿no? Mucha fijeza. Y si recordamos la carta del Elixir era mucho más mutable, acuariana, pisciana, ascendente en Géminis, cómo está este contrapunto igualmente entre la abuela y Leniete.
El eje Cáncer-Capricornio estaba interceptado en su carta natal. Acá volvemos a hablar del elixir. Justo allí se encontraban sus nodos y su corredor kármico, ¿no? En los polos del hogar y el trabajo, la madre y el padre, el niño y el adulto, lo femenino y lo masculino. Por eso es que Elixir entendía su identidad y su estar siendo como una anarquía de género, en coherencia con su mirada del mundo. Bueno, este es el final. Muchas gracias por hacer alma entre todos, hacer astrología, hacer colectivo, hacer literatura, hacer psicología, hacer arte, hacer trama, hacer consciente y hacer alma, ¿no? Que es el título de este congreso. Vamos a dejar de compartir. Bien. ¿Están presentes todavía? Ahí está Flor, divina, Florencia Castro Pozzi. Visita internacional, no sé si desde Canadá, ya no sé dónde anda esta viajera. Bueno, ¿la idea cuál era? Obviamente que mi idea también es poder escuchar, no sé, qué les pasó, qué les pareció. ¿Les pareció forzado? ¿Les pareció una manera que ustedes también pueden jugar, hablando de lo lúdico, ¿no? Una manera lúdica, una manera creativa de decir, ay, me pongo a escribir, tomo en cuenta la carta de mi abuela, la carta de mi pareja, la carta de, no sé, un consultante que me encantó esta carta, y me pongo a escribir una historia de vida sobre lo que pueda interpretar, porque la idea es no caer ni en clichés ni en determinismos, pero que sea un material, una excusa de, como disparador creativo también, el sistema energético para ponerle palabras, para relatar, podemos inventar, podemos buscar, por ejemplo, yo había hecho una sinastría entre la carta de Elixir y Esther y dije, no va a ser demasiado. Podemos hacer la sinestría de las cartas, podemos ver tránsitos importantes y progresiones, un montón de cosas podemos mirar que nos den letra, ¿no? Para traducir justamente este lenguaje simbólico, pero no solamente en un lenguaje literal, sino en un lenguaje literario, en un lenguaje metafórico, lleno de imágenes sensoriales, de emociones, si se puede. Esta era la intención, ¿no? Ah, desde Estados Unidos, está claro, te estoy viendo que estás en todas esas bibliotecas de universidades que me parecen de película. Acá dice Florencia, que Florencia es una persona muy interesante que hace su doctorado, lo voy a decir como mal porque es muy difícil, pero hace su doctorado como en base a las figuras de, o si querés, Flor, decilo, por favor, de las pitonisas, porque es muy difícil decir de qué va tu doctorado, pero es súper interesante, ¿no? Teniendo en cuenta, poniendo en valor la figura de las adivinas, de las sibilas, ni siquiera sé cómo le estaría diciendo Flor, y también con una perspectiva de género, ¿no? Métodos de adivinación, era más fácil, che. Métodos de adivinación de la Grecia antigua y la figura de quién adivinaba, ¿no? Así que un doctorado en eso me parece un placer y que esté acá Florencia, Gise Asmus, bueno, mucha gente querida que sé que está vinculada también con la perspectiva de género, Wachi Wendy, a ver qué han dicho por acá. No conozco mayor cosa de astrología, pero este libro es todo un poema. Ay, gracias, Marta Pruneda. Ya quisieran leerla. Ah, y el estatus de saber del conocimiento adivinatorio. Claro, muy interesante Y para seguir la Florencia. contanos, Clau, ¿dónde podemos conseguir la novela también para poder leerla? Mira, la novela, sí, es una buena pregunta ahora que me lo decís, porque sabés que es una novela que tiene su historia, imagínense que está escrita en 2021, ¿no? Éramos otro mundo, otro país, allá en febrero encima, marzo del 2021. Y después hubo un proyecto de publicarla en papel y después finalmente no. Entonces a mí me parece que va a estar circulando en PDF, que me parece algo súper como amplio de democratizar y todo, así que una novela que puede circular, que la pueden adquirir seguramente por una módica suma, porque digamos, no ingresa al mundo de la imprenta, del papel, de todo lo dolarizado, de las editoriales, de las librerías y de todo lo que sucede, con experiencias que ya tuve editoriales. Entonces me pareció interesante esto de que circulara en digital, porque es muy difícil, ¿no? Volver algo en papel. Y la tengo en la PC desde el 2021, me parece de lo más egoísta que hice en mi vida,
que es tener una novela terminada en mi escritorio. Así que bueno, quien quiera me la puede pedir y vemos cómo se las envío, porque es súper sencillo que circule, ¿no? La circulación de un PDF. Yo estoy a favor de la circulación del PDF. ¿Qué quieren que les diga? Hola, Agusek, voy a prendí por acá para felicitar a Clau. Conversamos a veces por Instagram, Alejo Mm. desde Colombia, y siempre provoca muchísima reflexión, y sobre todo su aporte creativo en la manera de amplificar y de sacarle potencia a la astrología. Primero, el ejercicio de la autoficción me parece casi que subversivo en el mejor término de la palabra, subversivo y casi que un hack en término que empodera de alguna manera, aunque el término no es como muy así como de plantearse narrativas posibles, individuales también y sociables, y eso desde ese sentido es muy interesante porque rompe de pronto con una única narrativa que a veces desde la astrología también podríamos llegar al riesgo de caer por hacer una lectura de un único Saturno, de una posición, de una conjunción. Entonces, él lo permite más como dispositivo de preguntas y narrativo que como verdades cerradas o signos y que a veces van en contravía del poder que tiene. Entonces me pareció bellísimo y recordé también una película, no sé si el libro en el que está basado sea una ficción o que es esta Life of Pi o La vida de Pi, que hace muchísimos años ganó Oscar. La historia de este chico con unos animales en una barca y que después deja de ver cómo era una forma de él narrar un episodio al protagonista, echando mano pues como de animales y de fábula, casi que de un recurso de fábula, pero deja mucho pues como esta inquietud. Y por último, también me pareció muy valioso lo último que dices en una cuestión, por mi profesión sociólogo, tengo a veces como un poco de cercanía o en algún momento tuve cercanía con los estudios de futuro, y ahora en los estudios de futuro, que es la famosa prospectiva y como todo ha tenido sus escuelas, y esas escuelas a veces hacen una proyección, llamémoslo así, desde unos puntos de vista, pero en los últimos tiempos ha venido surgiendo unas posturas críticas que hablan de los futuros posibles, de los futuros otros, de entender otras narrativas, y a veces se echa mano, por ejemplo, de muchos arquetipos que para mí, no desde ahí, sino para mí tienen, se podría pues como en analogía aterrizar con astrología. Entonces hablan de unos futuros distópicos más plutonianos, más caóticos, otros más uranianos, más tecnológicos, otros más capricornianos. Pero lo lindo del ejercicio cuando habla de la posibilidad, y se echa mucha mano de algo que ahora pues está cogiéndose mucha moda, suena muy postmoderno, a veces lo toman en un sentido muy negativo, y es el diseño especulativo o la especulación como posibilidad para generar narrativas de alguna manera incluso inclusivas, ¿cierto? Entonces, se parte, por ejemplo, de analizar cómo podría ser la sociedad bajo cierto tipo de arquetipo plutoniano, y poder de alguna manera aterrizar esa impronta en las relaciones, en las formas de trabajo, en las formas de jerárquicas, en las formas de gobierno, y finalmente se aterrizan en creaciones, llámese así, de diseño, a veces artística, puede ser un dispositivo como un afiche distópico que diga, venga, este va a ser el afiche de un espectáculo en ese momento, pero más allá como del valor estético, científico, lo interesante ahí es cómo la especulación o la creación a partir de arquetipos permite de alguna manera abrir la posibilidad de retomar una posición, llámese activa y no pasiva, entre comillas, del futuro, si se puede hablar así. Es como la manera de posibilidad de reescribir posibles historias, y al hacerla consciente, constelarlas, y al constelarlas, descifrar posibles acciones, subjetividades respecto a eso. Entonces ahí me parece que el ejercicio que traes es muy poderoso, no solo desde el plano individual, sino incluso social, cómo esos arquetipos permiten las ficciones, y esas ficciones, al habilitar los mundos posibles, generan procesos de reflexividad y posibles acciones, no necesariamente de una única vía.
Espero haber sido claro, pero tengo Quirón en casa, entonces eso me afecta en Géminis. Entonces, bueno, Contundente seguro que fuiste, porque, wow, un montón de info que, claro, que también me trajo imágenes. Claro, pensarlo a futuro. Y con lo que yo me quedo específicamente es con esto que decís de la posibilidad de lo inclusivo, porque en realidad casi que cuando pensé en tomar el material biográfico, que siempre trabajo con el material biográfico, cuando no, pero bueno, a veces lo decimos, digamos, o lo visibilizamos, ¿no? Digo, para la poesía, material biográfico. Por ahí para una novela uno dice, che, también material biográfico, bueno, autoficción, vamos, que está este subgénero que me lo permite. Más que esta cosa de decir, bueno, qué necesidad de hacer catarsis o qué necesidad de estar contando la vida privada, era decir, qué necesidad de que también tenga voz, sentir, deseo, sentimiento y cuerpo un protagonista no binario. No sé, me pareció que la representación artística, concreta, de otras posibilidades de protagonismos, ¿no? En donde podamos meternos en la psique, en el psiquismo y en la energía de una persona. ¿Cómo ve el mundo? Como la posibilidad de una, ¿no? De uno, si no habría que hacer más novelas, pero ¿cómo puede ver el mundo una persona que se autopercibe no binaria? ¿Y cómo ve la familia? Porque esta persona fue criada por una madre y un padre, o por una madre soltera, o por un padre solo. Digo, fue criada y surge de un sistema heterosexual, ¿no? Heterosexual, de un régimen, también decimos, heterosexual. Entonces, ¿cómo nos revelamos a lo hegemónico cuando es lo cultural que nos configuró? ¿Cómo desaprendemos todo? ¿Cómo sobrevivimos o cómo seguimos viviendo en un mundo que no tiene otras posibilidades, pareciera? O por lo menos no tiene otro marco de referencia, no tiene otra generación anterior, no tiene, porque ni tu abuela, ni tu padre, ni tu tío, ni tu hermano mayor, ¿de dónde, no? ¿De dónde nos hacemos? Bueno, de cero, pensando en lo que vos decís, Alejo, desde la ficción, desde lo arquetipal, como un refugio también, ¿no? Los lenguajes simbólicos y las energías, que las energías por suerte en sí mismas no son ni hombres ni mujeres, ni hetero ni homo, ni bi ni no binario. Entonces digo, bueno, la energía te da ese espacio, es decir, la energía es energía, el despliegue energético y evolutivo también puede ser no binario si queremos. Entonces la posibilidad de darle letra y de darle identidad que por un lado, ya con esto cierro porque me encanta escucharles, pero que por un lado me pasó de estar leyendo, bueno, o Animus y Anima, o después de estar leyendo Astrología y Mitología de Teresa Andreu, en donde ella directamente propone que los mitos sean asexuados. Está perfecto, pero esto por ahí le viene bien para una persona que no necesita existir, resistir y ser reconocida y tener derechos en el mundo, pero otras personas sí necesitamos que exista una identidad trans, travesti o no binaria, porque es súper queer y me encanta, es deshacer el género. Ya lo propuso Judith Butler y hace muchos años. Está buenísimo, deshacer el género, ya está, no hablemos. Hay gente que me dice, no, yo no digo no digas que soy heterosexual, está perfecto, pero otras personas sí necesitan decir que son no binarias o que son disidencias sexogenéricas, ¿no? La necesidad de ser nombrades y de ser representadas por la cultura. Eso me parecía políticamente Sí, a mí me parece relevante. súper. Gracias, Alejo, gracias, Clau, hermoso, todo lo que traes. Coincido con Alejo, también lo que traes es disruptivo, está buenísimo. Nos hace preguntarnos. Y se me ocurre también esto, lo que traes me parece súper rico, Clau, que es cómo hacemos, es justamente, bueno, tomar una matriz simbólica y reinterpretar, ¿no? Reinterpretamos, y en esa reinterpretación desde tu propia subjetividad, de esa propia necesidad, ¿no? Donde cómo me identifico acá, porque me identifico de otro lado, y cómo reinterpretar algo simbólico me ayuda a estar y ser en el mundo, ¿no? Construyo una identidad nueva, reinterpreto, bueno, está sintetizado también muy bien en ese Saturno, ¿no? Que trajiste, que no me acuerdo el nombre que tiene, ¿no? Pero también, ¿no? En esa reinterpretación de algo simbólico, también estoy creando mi lugar, mi suceso, ¿no? Estoy deconstruyendo algo porque también puede ser esto otro, ¿no? Y eso me parece riquísimo, ya desde todo el lenguaje simbólico, lo que traes
Saturni, sí. Así que bueno, aportar eso, ¿no? Que también está en el trabajo ya del astrólogo, ¿no? Que es justamente enriquecer la interpretación de un suceso, de una persona, de una vida, ¿no? Bueno, esto que traes vos me parece que es súper rico porque ayuda a corrernos de esos modelos clásicos de interpretar a Saturno, a Marte, ¿no? Sino agregarle otra mirada, y lo que decía Ada también, ¿no? Cómo hacer alma es también tomar otra perspectiva, sumar una perspectiva nueva, ¿no? Desde otra perspectiva interpreto y bueno, enriquezco, ¿no? El símbolo, ¿no? Y enriquezco mi suceso, le doy lugar a lo que me sucede y lo que me llega en el contacto con eso simbólico, ¿no? Y el arte siempre tiene eso, me parece maravilloso, ¿no? La creación de una autobiografía es maravilloso porque ahí estoy contándome y estoy dándome lugar, ¿no? Así que bueno, rescato eso, Clau. No sé si se entendió algo de lo que dije. Sí, para mí clarísimo, súper buenísimo. La verdad que los aportes que hacen, siempre me voy de estos lugares con un montón de otra apertura, ¿no? Clau, pasá tu Insta Sí, luego. Clau, te queríamos pedir que pases todo lo que estás haciendo, felicitarte también. Yo también me quedaba mucho, además de con un agradecimiento muy grande, porque creo que de verdad es muy necesario que podamos escuchar este modo de ver el mundo, ¿no? Como creo que de verdad es necesario. Yo te quería preguntar también que cómo te sentiste vos en el proceso de escribir el libro, qué te pasó a vos, ¿no? En ese proceso de ir escribiendo el libro. Muy buena. Mira, me pasó de todo, pero lo buenísimo que me pasó, lo que recuerdo ahora, porque posta pasaron 2 años justo, y pasó de todo en el medio, me mudé de Río Gallegos a Córdoba, me estoy mudando de Córdoba a Río Gallegos, ha pasado tanto y la novela quedó como un amuleto, ¿no? Como un objeto ahí poderoso, pero yo me divertía un montón. Creo que también fue porque fue el proceso con una persona muy sagitariana, uraniana, como fisión ciruja que alimenta mi luna y que la verdad es que yo me divertía y yo casi, no sé si les ha pasado la experiencia de estar en un taller literario, pero yo un poco también escribía sabiendo que cada jueves Tenji, que es fisión ciruja, iba a leer lo que escribía. Entonces yo me divertía, justo creo que los fragmentos que puse por gajes del oficio fueron los más dramáticos, pero ahí, por ejemplo, hay unas pesadillas que tiene Elixir, son 2 capítulos de pesadillas que son con feministas TERF, ¿no? Transodiantes. Entonces, la pesadilla terfa, que son 2 capítulos en donde hay mucha ironía y parodia a la sacralización del útero y de un montón de cosas que Elixir no puede, que está en medio de una pesadilla y aparece sin ropa, entonces le descubren la genitalidad en medio de una marcha, hay de todo, digo, ¿no? Entonces, realmente hay una crítica también al feminismo con mayúscula, ¿no? Porque este protagonista, digamos, se inscribe en los transfeminismos, en plural y con minúscula. Entonces se encuentra con un feminismo único, hoy que se hablaba de lo unívoco, de lo unidireccional, ¿no? Con un gran relato que es el feminismo de mujeres heterosexuales, en donde hay tanta gente que se queda afuera, que bueno, la pesadilla terfa yo me divertí un montón y ahí fue exorcizar todo. Y por ejemplo aparece la voz de una profesora de biología de la primaria, de la secundaria, Mirna Polola, que es tremenda Mirna, y después Mirna en verdad se transforma y era el padre de Elixir, el que le estaba hablando, bueno, desplazamientos, todas las figuras de los sueños y las pesadillas. Entonces hay mucha cosita de yo me divertí un montón, la verdad pero digamos, con esa apertura de decir, bueno, me divierto hablando, permito que salgan cosas, después le presté mucha atención y mucho respeto a la parte de la composición identitaria del personaje, que si nos fijamos, yo cuando tenía 33 años no era una persona no binaria, ¿no? En 2016. Pero bueno, Elixir sí. Elixir en el año 2016, en su año crístico, ya es una persona no binaria, tiene re clara, tiene teoría y todo. Y entonces en esas licencias traté de mostrar también la parte intimísima de la construcción de un deseo y de una autopercepción no binaria, que quizás, la verdad que no sé si me pasó a mí así. ¿Ven? Ahí está como esa cosa de también lo ficcional de la autoficción. Pero para este elixir es Que algo te tiene a súper... vos, Elixir, te tuvo a vos. Eh, Entonces, ahí claro, está.
Tremenda. Pudiste acompañar esa construcción de la identidad, que quizás vos no lo Exacto, tuviste, ¿no? Como te tuvo exacto. a vos, Me claro. puse colorado. Claro. Bueno, entonces Elixir sí lo tiene, y tiene como ese padre, ¿no? También Elixir, ese padre no binario. Entonces, bueno, fue como muy lindo, es hermoso, la verdad que fue un proceso, y además la escritura que yo venía, para decirles, yo venía de una escritura muy individual, los poemarios, mi propia escritura, y yo en la novela dije, no, voy a hacer un taller, porque la verdad nunca escribí narrativa, digo, a ver, y en el taller de clínica, en la clínica, digamos, está eso, está esa otra persona que es una persona no binaria y activista, ficción ciruja, que es ideal para seguir en sus redes sociales, el activismo gráfico, su escritura, su novela asexual. Bueno, es una persona que a mí me inspira un montón, que compartimos mucho la astrología, las rebos solares y todo. Entonces digo, qué importante también que guió el proceso una activista no binaria, y entonces, bueno, ayudó un montón a darle como más vida, carnadura, intimidad. Si bien la escritura la llevaba yo, pero después vieron que el proceso de corrección o del corte de los capítulos o de cómo estaría bueno expresar tal o cual cosa también tenía que ver. Fue como muy dialógica. Después espero que sea polifónica, que cuando la lean puedan encontrar muchas voces, muchos puntos de vista, porque la verdad que lo que me salió como artificio es la construcción de un narrador omnisciente. Pero hay muchos personajes, habla Alicia Merlo, habla la profe de biología, que es súper TERF, ¿no? Súper como transodiante, una profe de ESI que había tenido Elixir. ¿Cuándo tuvo ESI, Elixir? Pero bueno, en un momento tuvo ESI y la ESI fue tremenda, tuvo una educación sexual integral recontra transodiante, entonces también es una novela que está todo el tiempo interpelando al régimen heterosexual, pero no como un panfleto realmente, está dentro de la ficción. Imagínense que aparece dentro de una pesadilla. Hay muchas canciones, cuando yo les prometía que es una novela o una novela muy neptuniana, está llena de música, les puede parecer que esté muy llena, pero en cada situación aparece una letra de una canción y aparecen también poemas que ha ido escribiendo Elixir, que retratan, por ejemplo, a exparejas que tuvo, ¿no? Desamores, desencantos, procesos de autoconocimiento a través del otro. Entonces, hay mucho material, como bueno, la canción, la poesía, la pesadilla, algo del contexto del año 2016, ¿no es cierto? Con el macrismo imperante en la ciudad de Buenos Aires, qué pasaba, ¿no? Con la violencia en la calle, para las disidencias sexogenéricas y las mujeres, un montón de cositas que le dan como contexto, que era algo que a mí me interesaba. No sé si es por ser de Acuario, pero para mí no podía no tener la pata activista, ¿no? La novela, como una ficción que muchas veces se critica, pero ¿es arte, es literatura o es un panfleto? O sea, es arte que es arte político, como habíamos dicho, no puede no serlo. Entonces es una expresión artística que es política, por supuesto, y que tiene un posicionamiento de género, un posicionamiento político, no partidario justamente, pero en este caso, pero sí tiene un posicionamiento político. Hay una voz, ¿no? Hay una voz que recupera su propio poder contrahegemónico a través de este relato. Esa es mi propuesta. Todo eso sentí cuando la escribía, fue como un montón. Porque ustedes Maravilloso, saben, hermoso, ¿no? Ustedes saben que el claro. proceso de escritura de una novela aparte que tiene, que claro, son muchas palabritas, son muchas oraciones, entonces hay que estar corrigiéndolo muchísimo, algo que no me había pasado con poesía, de retomarla en junio, julio del 2021, de retomarla en noviembre, diciembre del 2021, y de que si la agarro ahora ya la voy a querer cambiar, porque digo, es mucho, Seguro. mucha historia, ¿no? Puesta ahí. Así que hay mucho para laburar, para seguir laburando, pienso. Clau, y a todo esto, digamos, porque me parece que también esta idea de la autobiografía no astrológica es realmente un trabajo súper creativo, impresionante, ¿no? Como estás acompañando procesos de ese tipo, ¿qué estás haciendo con eso? Mira, no lo estoy haciendo, pero me encantaría, porque me doy cuenta que si bien en este proceso fue como muy literario, más que terapéutico. Después por ahí lo terapéutico viene por defecto, viene porque te emocionás,
porque estás recuperando la figura de una abuela fallecida, que fallece en la ficción también, es el momento del fallecimiento de la abuela. Bueno, spoileo eso. Entonces, no, hay una muerte, hay un duelo, ¿qué hacer con eso? Me parece muy interesante pensar lo de la astroautobiografía, sí, Ada, lo que les comentaba antes, porque el proceso de la astroautobiografía, por ejemplo, cuando a veces sin querer en la consulta sale que cierto año, porque no sé, bueno, por ahí nos ponemos muy técnicos, pero cierto año porque terminó un periodo de fardarias o porque el sol progresado pasó de un signo a otro, ¿no? Es decir, ¿qué pasó acá en 2016? ¿Qué pasó en 2020? Y cómo a la persona la ordena un montón. Eso vengo sintiendo en la práctica no sistemática con este trabajo, de que, bueno, en una rebo solar vemos que hace 8 años tuviste este ascendente de rebo solar, ¿no? En vez de hace 4, hace 8 años habías tenido este mismo ascendente y te dicen, que fue cuando, cómo la persona va viajando en el tiempo, va revisando, resignificando y entendiendo por qué le pasó lo que le pasó, si le explicamos, ¿no? Que es Plutón, que es un momento uraniano-neptuniano, eh, un tránsito específico. Entonces me parece que está bueno pensarlo. Yo no lo tengo ni pensado ni sistematizado. La propuesta, el espacio de acompañamiento a través de una astroautobiografía, revisando tránsitos, progresiones, fardarias, profecciones, no sé, direcciones de Súper astrosolar, potente, Clau. Me todo, parece que ¿no? tiene como una potencia muy particular esa propuesta. Y también toda esta propuesta de deconstruir la práctica, ¿no? De la astrología, también incluyendo, por supuesto, una mirada de género, porque creo que muchas veces, como astrólogos, astrólogos, no estamos preparados para esto, ¿no? No sabemos qué hacer, cómo recibir, ¿no? Cómo alojar también esto, cómo escucharlo. Está como también la práctica, me parece, a que los ha en un lugar en donde a veces no habilita, ¿no? La diversidad. Entonces creo que Porque hay creo que sí. como un gran Sí, trabajo también para deconstruir esto, aceptando también que el alma está yendo por ahí, ¿no? Que lo que hace alma claro. también está yendo por ahí. Que siempre digo Bien, que es una posibilidad más, ¿no? Perdón, como que es una posibilidad más, no que nunca que es la única, que es la que viene a pisotear, que es una imposición, pero decir, che, por ahí no conocemos a viene a la sumarse a la persona. polifonía, tal cual. O Eso, sea, alguien puede, claro, tiene una construcción identitaria, cada construcción identitaria es como también un gran símbolo a descifrar, ¿no? Pero particularmente en este caso ya no partir de la idea de que esa persona se identifica con ciertas posibilidades, te deja eso. como en un lugar, ¿no? Te deja como en un lugar en donde decís desde dónde escucho, ¿no? Y creo que ¿Desde es una gran dónde? oportunidad también para quien recibe, ¿no? Es un gran desafío que nos amplifica también lo simbólico y que además algo que Val Flores siempre se viene preguntando es la presunción de heterosexualidad. Generalmente Claro, tenemos una esa presunción, presunción la presunción, tal cual, la presunción de tantas cosas que en de realidad tanto, también, ¿no? O sea, cuántas cosas presumimos en el encuentro con lo otro que hacen que no pueda ser un otro, en definitiva, ¿no? Porque con todas claro. esas cosas preasumidas ya no es un otro, ¿no? Claro, de sistemas de creencias, de autopercepción, de erotismo, porque a veces nos pasa que nos podemos encontrar con una persona que después es asexual. Y le íbamos a estar hablando que con ascendente de revolución en Aries y Marte angular iba a estar su libido y su... A ver, veamos qué libido, cómo encarna la libido la persona. Digo, porque si no, lo ariano nos da mucho sexo y lo libriano mucho romanticismo. Estas cosas también que hablan de seres que tienen que tener una atracción sexual, cisexual, heterosexual o no, puede ser homosexual. Y las literalizaciones, ¿no? Lo que hace que los símbolos astrológicos dejen de ser símbolos y se vuelvan signos. Significa esto y lo leo desde acá y no puede significar otra cosa, ¿no? Esas Sí. literalidades de las que también tanto habla Hillman, que hay que romperlas por todos lados, pero creo que la propuesta es directamente es necesaria, ¿no? Es necesario escuchar Y, esta propuesta y que traes, Clau. me hace pensar en Y dos esto cosas, Ada. Ah, vos sí, perdón, vos me ibas a decir algo no, eso, que yo... que también nos daba pie para decir que también estamos fascinados con todo esto que trae Clau y tan necesario y tan poco visto, ¿no?
Y entonces también que contarles a todos que también Clau va a iniciar una formación en Numen de astrología con perspectiva de género, que va a empezar probablemente en mayo, así que cuentes un poco también, ¿no? Si Claro, tenés ganas. porque eran esas dos cositas que tenía. Digo, no, no puede ser que no estemos diciendo esto, que es una manera, ¿no? de comentar que, bueno, por algo también voy a estar ahí, porque me interesa a mí personalmente, y a ustedes también seguro, lo situado, ¿no? También quién enuncia, quién habla de este tema. Bueno, soy yo, humildemente, pero digo que me interesa esto, que me interpela, que lo pienso en la consulta astrológica, que lo pienso para conmigo, que mi identidad nunca fue esta, siempre fue cambiando, ahora es esta no binaria y no sé para dónde va. Entonces, desde esa exploración situada en este cuerpo, en esta psique, la idea es pensar una formación de perspectiva de género aplicada a la astrología, en donde podamos ir abriendo todos los símbolos también, a través del viaje arquetipal de los 12 signos, pero decir esos planetas regentes, ¿qué es Marte en la vida de quién? ¿Qué es Venus? Sí, por lo menos con los personales. Después con los transpersonales ya son trans, así que está todo bien. Pero con los personales que son tan cerrados, ¿no? Que son un poco más cis, presuntamente ver, claro, lo venusino para quién, lo venusino para una feminidad, para una masculinidad trans, cis, para una persona hetero, homo, género fluido. Entonces, revisar Marte-Venus, revisar Luna, ¿no? Revisar Luna, eso es como bastante más profundo. La propia solaridad, que bueno, con Hillman yo no tengo ese marco teórico, pero dialogo mucho con Hillman cuando con Ada charlamos, cuando pensamos en los posicionamientos post-identitarios. ¿Sí? La teoría queer, el género fluido, las teorías no binarias son post-identitarias, van más allá del yo fijado, ¿no? Hablan de un devenir, de la deconstrucción, de la dislocación. Entonces, toda esa perspectiva que tiene en cuenta a Paul Preciado, a Val Flores, a Judith Butler, a un montón de personas, por supuesto, también a Derrida, en diálogo con qué, con algo, con este cuento tan cerradito que por ahí aprendimos en su momento, un momento inicial, una formación básica, de los 12 signos, los regentes, revisar también por qué las exaltaciones, por qué los exilios, por qué las caídas. Básicamente es cuestionárselo todo. Así que esta es la propuesta. Esto para personas muy cuestionadoras, porque Excelente. si no decís es un dolor de cabeza. Pero bueno, es cuestionar también con marco teórico, literario, artístico, visual, con muchas imágenes. A mí me encanta trabajar con el simbolón, con el Visual Zodiac, con todo lo que tengo a disposición, ¿no? Las cartas cósmicas, las cartas de los arquetipos de Caroline Myss, todo lo que esté disponible para el ingreso a lo simbólico, con otro, en todo caso con otro prejuicio, porque prejuicios siempre va a haber, pero bueno, con otros prejuicios, ¿no? Que vayan muriendo los prejuicios actuales y que crezcan y nazcan otros, porque parece que prejuicios siempre va a haber. Así que esa es la propuesta, ¿no? Que ojalá que les guste y que Muy podamos necesaria darle para forma. todos los astrólogos y astrólogas, por lo menos los que formamos parte de Numen, estamos ahí muy sedientos de recibir esa información, ese acompañamiento y Muchas gracias. Yo esa quiero, curiosidad también. Quiero agradecer porque lo que nos pasa a veces a algunas personas que de golpe, nada, siempre sin querer, queriendo, estamos dando la nota, estamos a contrapelo ¿no? Es que no tenemos lugar, no tenemos un MIC, Mm. es que no tenemos una escuela, pero lo digo, pero de corazón absoluto, que no tenemos una escuela que te diga, che, qué interesante lo que tenés para decir, te gustaría dar un... Y es como decir, es un montón, y yo lo agradezco mucho porque, bueno, hay espacios que no están abiertos para darle voz a este tipo de pensares, de decires o de sentires. Entonces, Nume, Nada, Héctor, la verdad es que me honra un montón poder, digamos, representar en algún punto también el punto, la perspectiva de las disidencias exogenéricas cuando también dialogamos con lo simbólico. Digo, que exista. Esto hace que exista también. Es una posibilidad más, ¿no? En vez de que esté canceladísima y que el poder de la voz y de la reproducción del saber siempre venga desde el mismo aparato y desde el mismo régimen. Así que para mí esto es un montón. Así que gracias. Y algo que yo quería Gracias sumar, a vos. gracias, no, gracias de nuevo, se la sigo devolviendo. Pero algo Ahí creo que Vicky te estaba preguntando algo, pero que ya a le ver, respondiste, Clau.
que era esto de la Sí, biografía, sí, ¿no? ya ¿Viste? respondiste bastante. Estaba justo Sí, preguntándote eso y vos ya sincrónicamente lo estabas mirá, respondiendo. no te puedo creer. Bueno, Eh, gracias por la pregunta, Vicky, porque la verdad que es todo el marco teórico también de la formación que yo tengo y que suelo compartir con colegas, con docentes, de una educación sexual integral con perspectiva de género no binaria y ujú, transfeminista. Perdón porque ujú. tiene mucho título, mucha adjetivación, Sí, pero sí. digo, para pensar, ¿qué es sí? Cuando hablamos de sexualidad o de educación sexual, cuando nos replanteamos nuestra mirada del mundo, nuestra cosmovisión, ¿qué es perspectiva de género? Entonces vamos y pensamos, bueno, identidades dinámicas, géneros en plural y con minúscula, la caída de los grandes relatos, entonces aparece todo el postestructuralismo, ¿no? El postestructuralismo en Europa, en Norteamérica, pero también el propio latinoamericano, donde aparecen voces como, bueno, Fisión Ciruja, Ariel Carolina, Val Flores. Hay un montón de personas pensando hoy, vivas, que a mí me encanta esto, personas vivas pensando que no tienen que fallecer como el héroe para ser héroe, entonces que las reconocemos hoy vivas produciendo en este contexto. Me parece súper rico a veces pensar qué marco teórico nos habita, ¿no es cierto? ¿Qué cuerpo teórico somos? Este cuerpo está nutrido de qué, más allá del canibalismo del que hablaba de María Negroni, pero digo, aparte de los muertos, que son personas que, bueno, si son clásicos es porque son reconocidos y son actuales hasta el día de hoy, poder tener en cuenta las voces de quienes viven hoy, de quienes viven en este país, con esta, digamos, aminoración de derechos humanos, ¿no? Y producen en este momento en donde parece que nos quedamos sin nadie, que nos quedamos sin la identidad de género, donde también vamos perdiendo lo obtenido en algún momento. Me parece que es muy coyuntural escuchar las voces que están produciendo hoy, porque son las personas sobrevivientes a este sistema, ¿no? Sexual, capitalista, político, y están escribiendo y produciendo con esto actualísimo. Entonces, bueno, ese es el marco teórico, aparte de llamar a las grandes personas Butler, también estas personas que a veces, como decían por acá, publican en fanzines, no publican por las grandes editoriales, o no publican y el material está subido a YouTube, y eso también es marco teórico, ¿no? ¿Qué es teoría? Preguntarnos. Wittig, bueno, Wittig una clásica, ¿no? Una clásica para el pensamiento lesbiano. Esas serían como las clásicas, las publicadas, las norteamericanas, las europeas, las negras, tenerlas en cuenta, por supuesto, Bell Hooks, Audre Lorde, pero también las otras, la que vive acá a la vuelta, que está pensando, ¿no? Acá en Córdoba, la que vive en Buenos Aires, en Santa Cruz, digo, estos conocimientos y teorías situadas en el aquí y en el ahora. Y un cierre, Gracias. si no hay nada más para aportar, porque digo, no paraba nunca de hablar, pero un cierre que me interesaba, que por algo que había dicho Ada antes, que me había quedado ahí como en un tintero, es a veces también, que creo que no lo voy a poder decir como lo estoy pensando, pero, o por lo menos voy a decir, a mí lo que me sirvió es conocer que existieran ciertos relatos para poder darme la posibilidad de inscribirme en ellos. Entonces digo, quizás está confuso, ¿no? Pero es como decir, conocer para reconocer y reconocernos, porque si yo no sé que existe ser no binario, ser género fluido, qué es ser trans, digo, parece una tontería y hay muchas cosas que como ya las sabemos, justamente las damos por sentadas, pero a veces es importante conocer categorías, de nuevo, me pongo con lo categórico, conocer que existen categorías identitarias o sexuales, como la sexualidad o como la pansexualidad, para saber si entonces me siento más cerca de eso, porque si ni lo conozco, por ahí vivo sin poder identificarme o habitar algo que me quede orgánico a mí, ¿no? Y Qué esto, y, importante conocer. y esto que veíamos también en la primera ponencia, ¿no? Que decía Hillman que necesita el alma, relatos que curen, ¿no? Bueno, sí, Buenísimo, también eso. lo importante, sí. Eso. Así que bueno, Otras muchas narrativas, gracias. ¿no? Narrativas Otras plurales, narrativas. claro. Y Ujú. conocerlas más que podamos, porque por ahí no vamos a conocer todas, pero bueno, conocer más y más y más, y no siempre las mismas, a eso me refiero, ¿no? También otras, y siempre nos va a quedar otra por conocer. Y bueno, entonces acá el proceso o la metodología es estar siempre prestando atención
a ver qué está ocurriendo en 2024 y en 2025. O sea, como siempre ir viendo qué está pasando, porque si no, qué sé yo hay un montón de cosas que ya me quedé, yo que soy del 83, me quedé súper vintage en un montón de cosas, y bueno, las voy chusmeando, porque si no me quedo, ¿qué me quedo? En lo que aprendí en los 90. Entonces, también como la propuesta investigadora y de la curiosidad que sea ver qué está pasando hoy, ¿no? ¿Qué sigue pasando más allá de lo que ya pasó también? Bueno, tenemos que Gracias, Gracias. cerrar. Clau. Un placer total escucharte. Una Gracias. generosidad Hermoso, enorme en todo tu compartir y bueno, ahí estaremos en esta formación que se viene, que va a ser un lujo. un Muchas lujazo. gracias. Muchas gracias. Un beso a todos Gracias que a estuvieron vos. acá y que están escuchando. Gracias, Clau, gracias. Ahora en 5 minutitos, 6 minutitos, estamos con la ponencia de Galon que nos va a hablar sobre el I Ching y la cosmovisión andina. Así que, bueno, ahí los esperamos en unos 5 minutos. Gracias, Clau. Hermosa ponencia. Gracias. Todas vienen hermosas. Gracias, Adi. Gracias a todos los presentes. Ahí nos vemos.